educacionales de diversas comunas de la región metropolitana, del Maule y Valparaíso. También queremos agradecer al equipo de docentes de la carrera de Pedagogía en Educación Especial, PES, a sus estudiantes y a la Unidad de Comunicaciones y Soportes de la Universidad de O'Higgins por su colaboración y apoyo en la organización, difusión y transmisión vía Zoom y Facebook de esta segunda jornada. Saludamos muy especialmente a el director de la Escuela de Educación de nuestra universidad, el académico Rodrigo Rocco, al subdirector de la Escuela de Educación, el académico Benjamín Gareca, a la jefa de carrera de Pedagogía en Educación Especial, la académica Soledad Campo, y a Francisca Traverso, educadora diferencial e intérprete en lengua de señas chilena, que una vez más nos acompaña en esta tarea de interpretar en vivo a cada una de las presentaciones de los expositores e intervenciones de la audiencia. Para comenzar, invitamos a la educadora diferencial Fabiola Marambio Muñoz, coordinadora de prácticas de pedagogía en la educación especial y miembro del equipo de prácticas de la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins, a brindarnos unas palabras de bienvenida. Gracias, Yuyunis. ¿Me escuchan bien? Ya. Buenas tardes. Saludo cordialmente a nuestro director y subdirector de escuela, nuestra jefa de carrera, colegas, integrantes del comité docente, estudiantes de pedagogía en educación especial de nuestra universidad y, por supuesto, a los y las profesionales de las diferentes comunidades educativas que nos acompañan hoy. Como coordinadora de prácticas de la carrera, es un placer para mí dar estas palabras de bienvenida a esta segunda charla, ya que la temática de hoy reviste de mucho interés en los equipos profesionales de los centros educativos. Y no solo hablo del nivel inicial, básica o media, sino que también de la enseñanza superior. No olvidemos que la condición del espectro autista acompaña a las personas durante todo su ciclo vital y es necesario brindar los apoyos pertinentes a cada una de ellas para superar barreras en cada uno de los desafíos que les demanda su desarrollo. Ante esto, nuestra universidad va a la vanguardia. Contamos con la unidad de inclusión que tiene como objetivo que los y las estudiantes en situación de discapacidad puedan tener una formación integral en su vida universitaria. Para lograr este propósito, es necesario tener adecuaciones de acceso y actitudinales que no alteren los programas de estudio, pero que sí propicien la igualdad de oportunidades. Como profesionales de la educación, debemos estar constantemente actualizados para formular objetivos, estrategias y un plan de acción para nuestros y nuestras estudiantes. Lamentablemente, existe una falta de oportunidades formativas para los docentes de la región en cuanto a la condición del espectro autista, ya que a veces estas resultan restrictivas por el alto precio de ellas o la falta de tiempo que implica la labor docente. Como carrera, quisimos dar el primer paso para cortar esta brecha, ya que cada día tenemos más integrantes en las comunidades educativas que están dentro del espectro y no sabemos cómo trabajar con ellos y ellas. Quiero compartir con ustedes un pasaje del libro El niño al que se le olvidó cómo mirar, comprender y afrontar el autismo de Juan Martos, y una reflexión que realiza el profesor Daniel Valdés en su libro Autismo, cómo crear contextos amigables. Había que representar con gestos o una acción. Javier leyó lo que le tocaba representar y con mucha decisión se agachó en el suelo. Miró por debajo de la mesa, negó con la cabeza y después nos preguntó, ¿qué es? No teníamos idea. Cuando nos dimos por vencidos, nos comentó que lo que tenía que representar era un lápiz. Ante nuestra cara de estupefacción, nos respondió con el mismo asombro, como si pensase que realmente éramos unos tontos. Pues claro,
He representado que estaba buscando el lápiz debajo de la mesa y no lo he encontrado. Hay muchas maneras de representar un lápiz, por muy extrañas o bizarras que puedan parecernos. Hacer el esfuerzo de Javi en cómo se está representando la situación en este momento y cómo es capaz de comunicarla es un reto para las familias, los maestros y los terapeutas. En ese juego de mímica, el joven muestra un lápiz como a él se le ocurre hacerlo, sin percibir que tal vez para nosotros sea muy difícil acertar en ese juego con ese tipo de pistas. Tal vez sea una muy buena metáfora de las situaciones que suelen vivir muchas personas dentro del espectro autista en la vida cotidiana, tratando de hacerse entender, de brindarnos pistas que quizás no seamos capaces de descifrar, ya que en muchas ocasiones no disponemos de las claves necesarias para comprender. Las claves literalmente son llaves. Usamos llaves equivocadas que no responden a las formas singulares de cada cerradura. Javi nos brinda un mensaje. Cerraduras y llaves nos dan pautas para tratar de aumentar la comprensión y enriquecer nuestros puntos de vista. Y nos damos cuenta que no disponemos de las llaves adecuadas para comprenderlo. Si el mundo funcionara como una secuencia de algoritmos, tendría sentido una llave maestra, pero no funciona de esa forma. Los sistemas de clasificación no pueden apresar un torrente de agua en una mano, ni congelar un puñado de criterios las singulares formas de subjetividad. Hablamos de autismos en plural, enfatizando esa diversidad humana que últimamente se ha revestido de significantes como la neurodiversidad. ¿Es necesario explicar que no hay un cerebro igual a otro, así como no hay una persona igual a otra? La diferencia no debería considerarse de manera exclusiva desde la perspectiva de la enfermedad o la anomalía. El autismo puede contemplarse desde una perspectiva no solo biológica, sino también social, cultural. El autismo es plural y diverso. No hay un solo tipo de autismo. Hay personas diversas en la que los síntomas se manifiestan de formas diferentes y su evolución sigue disímiles trayectorias y caminos que suelen expresarse en las vías del desarrollo y en toda su dimensionalidad. Uno de estos síntomas son las conductas problemáticas en TEA. Los invito a tener un gran manojo de llaves para poder abrir las diferentes cerraduras que encontraremos en el aula y que disfruten mucho de esta charla. Muchas gracias. Damos las gracias a la profesora Fabiola Marambio por sus palabras de bienvenida. Les recordamos que esta segunda jornada se compone de 4 charlas a realizar en 4 semanas consecutivas. La intención es revisar diversas herramientas concretas que nos permitan dar respuestas a niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades de apoyo en nuestras escuelas. Hoy profundizaremos en estrategias para el trabajo con estudiantes en trastorno del espectro autista, TEA. La académica María Paz Martínez presentará la charla titulada Abordaje de conductas problemáticas en TEA. María Paz Martínez Navarro es fonoaudióloga de la Universidad de Valparaíso, máster en intervención ABA, análisis conductual aplicado en autismo y otros trastornos del desarrollo de ABA España. Posee amplia experiencia en la intervención de niñas y niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Fue interna del programa de actualización para profesionales en las áreas de lenguaje, habla y comunicación en la Universidad Federal de Sao Paulo, Unifesp, fundadora del Centro Avanza, supervisora de casos en Abatim, México, docente en diplomado sobre desarrollo del lenguaje funcional basado en el análisis conductual aplicado de la Universidad Autónoma de Morelos, México, y docente de pregrado de la Universidad de O'Higgins.
La profesora María Paz contará con 40 minutos para su exposición y posterior se dará un espacio de 10 minutos para que pueda responder algunas de las preguntas de ustedes, los participantes. Para esto, los invitamos a registrar sus preguntas en el chat. Camila Farías, Paz Palma, Diana Caro, estudiantes de la carrera de PES, estarán recopilando y organizando sus preguntas para que puedan ser respondidas por la conferencista. Invitamos a la académica María Paz Martínez a presentar su ponencia titulada Abordaje de conductas problemáticas en TEA. Muchas gracias por la presentación y por la introducción. Estoy muy contenta de poder hablar en esta instancia sobre trastorno del espectro autista, sobre todo en este mes en donde conmemoramos y este mes está destinado para la concientización de las personas dentro del espectro del autismo. Así que me pone muy contenta poder compartir en este mes la información que vamos a abordar en el día de hoy. Y lo primero que me gustaría que quedara como en claro, y acá con esta imagen que para muchos es familiar, y lo más probable es que a todos nos haya tocado presenciar alguna de estas conductas, ¿cierto? Entonces, el primer estigma que me gustaría derribar es que las conductas problemáticas no siempre van a estar asociadas al TEA. Vamos a tener que las conductas problemáticas se pueden presentar en todos los niños, sobre todo la manifestación que vemos en esa imagen, que es lo que vamos a conocer como pataleta o berrinche. Eso lo podemos encontrar en todos los niños, independiente que tengan o no una condición o un diagnóstico de base, pero es algo que lo podemos ver y lo más probable es que todos nosotros nos haya tocado presenciar alguna de estas situaciones. Entonces, el primer estigma, no asociar TEA con conductas problemáticas o pataleta, porque ese es un mito, ¿cierto? No todos los niños con TEA y las conductas problemáticas no van a ser exclusivas de este diagnóstico. Por lo tanto, las estrategias que veremos hoy día y el abordaje va a servir para todos los niños que estén enfrentando una conducta problemática. Niños, niñas, adolescentes o adultos. El enfoque por el cual nos vamos a guiar hoy día es el enfoque que está basado en el análisis conductual aplicado. Vamos a ver qué es una conducta, también qué es un problema, qué es una conducta inadecuada o qué es una conducta disruptiva. También veremos la importancia de la evaluación, algunos tips para poder hacer una evaluación. Dentro de eso veremos la descripción operacional, el análisis funcional de la conducta y luego el abordaje. Y el abordaje va a ser desde la perspectiva, desde la prevención de las conductas problemáticas. Vamos a tener estrategias que van a estar enfocadas en la crisis misma o en el mismo problema de conducta o en lo que podemos hacer después de la conducta problemática. Hoy día, en función del tiempo, nos dedicaremos a ver las estrategias que podemos tomar para prevenir las conductas problemáticas. Bueno, para comenzar una pequeña introducción sobre qué es el análisis conductual aplicado, también conocido como la sigla ABA, que es en inglés. ABA es una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento humano y hablamos de comportamiento en todas sus aristas, que pueden ser muchísimas áreas. Lo que vamos a ver hoy día es cómo esta ciencia ha realizado aportes significativos para realizar intervenciones. Hoy día nos enfocaremos en los aportes que se han hecho para las intervenciones en los comportamientos inadecuados. Cuando nosotros abordamos comportamientos inadecuados o problemáticos, siempre lo vamos a hacer en comportamientos que van a tener un impacto tanto en el entorno de la persona como también en la misma persona que los está viviendo. Por lo tanto, vamos siempre a trabajar sobre comportamientos que sean socialmente significativos y que aporten a que la persona se pueda desarrollar de manera plena. ABA
o también conocido como método ABA, terapia ABA, correctamente debería ser terapia o intervención basada en ABA. Esta terapia o esta ciencia, ¿cierto? Sus aportes para la intervención son de la rama de las intervenciones basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? De que los procedimientos o las estrategias que vamos a ver hoy día han sido comprobadas científicamente y se ha visto de que su aplicación tiene efectividad. Bueno, entonces un poquito de historia de cómo se han visto las conductas problemáticas a lo largo del tiempo. Teníamos que la evaluación tradicional de las conductas problemáticas estaban enfocadas en causas biológicas, en que había algo en la persona que producía la conducta problemática. Y esto nos llevaba a ciertas explicaciones circulares. ¿En qué sentido? En que vamos a tener el diagnóstico TEA y asociábamos y una conducta agresiva, entonces la única explicación a la que llegábamos era algo médico. Es agresivo porque tiene TEA, por eso es agresivo. Entonces, esta explicación circular a lo único que nos llevaba era a la solución medicamentosa o médica, porque prácticamente el TEA se veía, o otras condiciones, se veían como una enfermedad. Y sabemos actualmente que el TEA no es una enfermedad. Entonces, esta explicación circular nos llevaba a acudir solamente a lo médico. Y también hacía de que existiera un uso abusivo de las etiquetas. O sea, empezábamos a catalogar a esta persona para explicar la conducta problemática como agresivo, como inquieto, como hiperactivo, mal portado, y así un sinnúmero de etiquetas que podríamos encontrar. Llega la evaluación conductual o el enfoque conductual y entrega sus aportes en relación a que el entorno en muchas de estas situaciones también va a aportar a que la conducta problemática se mantenga o también se modifique y pueda disminuir. También el análisis conductual aplicado entrega información de que la conducta es aprendida y muchas veces hay una historia de aprendizaje atrás. Y quizás a los colegas que tienen más experiencia lo han visto, cómo las conductas problemáticas se mantienen a través de los años. Y esa conducta que a lo mejor lo vimos cuando era chiquito, el niño chiquitito, después la vemos en la misma conducta en nuestro usuario adulto. Entonces, ese es el aporte que entrega el análisis conductual de que hay una historia de aprendizaje. Se entiende de que la conducta agresiva, por ejemplo, no se nace siendo agresivo o el niño no nace teniendo una conducta, por ejemplo, de autoagresión o autolesiva, sino que más bien esa conducta aparece en algún momento de frustración muy grande, pero algo pasa en el ambiente que hace que esa conducta se mantenga en el tiempo. Hoy día hablamos del enfoque biopsicosocial y esto también lo tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar nuestras conductas problemáticas, en donde tenemos que considerar sí o sí lo médico, y cuando tenemos una conducta problemática, lo primero que tenemos que descartar es lo médico. Y en TEA, ¿qué pueden ser aspectos médicos que nos puedan estar influyendo en que se desencadene una conducta problemática? Podría ser, por ejemplo, los trastornos del sueño. Si nosotros tenemos un niño, una niña que se levantó a las 3 de la mañana, no durmió más y fue enviada al colegio, vamos a tener un niño más irritable en el aula, un niño que no tuvo las horas necesarias de descanso, y eso nos pasa a todos, ¿cierto? Si nos desvelamos la noche anterior, lo más probable es que no estaremos al 100%, ¿ya? Entonces, es importante poner ojo a estas conductas que van a estar relacionadas con lo biológico.
Otro aspecto importante a considerar en TEA va a ser, por ejemplo, las crisis de epilepsia. Vamos a tener crisis epilépticas de ausencia, en donde no veremos el ataque en sí, sino que son crisis que pueden pasar desapercibidas y que se pueden confundir con un mal comportamiento. ¿En qué sentido? En que vamos a ver a lo mejor de que el niño no está cooperando, no está aprendiendo, y lo podríamos confundir, siendo que a lo mejor hay algo orgánico que le está impidiendo poder cooperar y poder aprender o rendir al 100%. Entonces, lo primero va a ser descartar descartar lo médico, pero sin dejar de lado qué es lo que puede hacer el ambiente, que eso nos va a brindar lo terapéutico y el trabajo multidisciplinario. Siempre cuando aparece una conducta problemática, independiente que por un lado lo abordemos y a lo mejor sea necesario entregar medicación, eso siempre tiene que estar acompañado con estrategias para el manejo de las conductas problemáticas. Y bueno, acá tenemos la historia de Topito Terremoto. Este es un cuento infantil, pero que yo lo sugiero bastante para todos los que somos adultos. Y a Topito Terremoto, ¿qué le pasó? Le colgaron tantas etiquetas que ya no sabe quién es. Y eso es lo que el enfoque antiguo nos llevaba. Y también hay algo propio del comportamiento humano, de que siempre nos fijamos más en lo negativo. Y se suele etiquetar a las personas con las cosas negativas. ¿Y qué pasa? Que cuando empezamos a realizar esta etiqueta negativa de las personas, empieza a generar de que empezamos a generalizar el comportamiento y empezamos a cambiar la apreciación que a lo mejor esa persona tenía de ella misma. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos a lo mejor a Yuyunis, y a Yuyunis le empiezan a decir que es tímida, que, uy, Yuyunis, ¿tú qué eres tímida? Y a lo mejor Yuyunis dice, ay, a lo mejor, la verdad es que yo me consideraba tímida solo cuando conozco gente nueva, pero el resto del tiempo yo me consideraba el alma de la fiesta. Pero te empiezan a etiquetar y te empiezas a creer un cuento que a lo mejor ni tú lo tenías de ti mismo. Y eso es lo que hacen las etiquetas negativas. Si a Topito Terremoto lo llenáramos de etiquetas positivas, que eres lindo, que eres bien portado, que eres cooperador, lo más probable es que el comportamiento también se vea afectado, ¿ya? Y nos creamos otra cosa de la tendencia, en el fondo, que solemos hacer actualmente. Bueno, aquí me fui de inmediato y ni siquiera No, perdón, acá. Bien, entonces vamos a partir al primer concepto que es importante tenerlo claro. Lo vamos a ver brevemente. ¿Qué es conducta? La conducta humana es todo aquello que hacen las personas, incluido cómo nos movemos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos. Comportamiento o conducta humana va a ser todo. Ahora, ¿cuál va a ser la peculiaridad o lo que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a definir una conducta? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y llegamos acá a este concepto clave. Que es probable es que tengamos 100 respuestas diferentes. ¿Me escucho bien? Parece que me apareció que... Ah, sí, acá me dice... Bien, sigo entonces. Lo más probable es que tengamos 100 definiciones distintas de conducta, de lo que es inapropiado, de lo que es disruptivo o de lo que es problema. ¿Por qué? Porque la definición de este concepto va a depender de factores culturales, de la
historia de transmitidos en un contexto familiar es un problema. Y acá tenemos algunos tips que nos ayudarán a identificar cuándo va a ser un problema. Si se escuchó bien. Profesora, quizás sería Bien. recomendable que pudiera apagar la cámara para que tenga mejor señal. Ok, voy a apagar mi cámara. No sé hasta qué parte se perdió. No sé si quieren que retomen algún punto, Fabiola. No sé si me ayudas con Las últimas eso. dos láminas no se entendieron muy bien, Ok. María Paz. Acá en conducta. Desde ahí, desde ahí. Ok. No, Ok. la siguiente, perdón, la siguiente. Ahí. Aquí, Bien. ahí. Ahora me escucho bien. Sí, se escucha bien. Gracias. Bien, entonces, estábamos acá, les repito aquí esta parte, llegamos al concepto entonces de qué es inapropiado, qué es disruptivo, qué es problema. Y lo más probable es que si yo les pregunto a ustedes qué entienden por disrupción, qué entienden por problema, lo más probable es que tengamos más de 100 ejemplos diferentes, porque ¿qué pasa con este concepto? Depende de factores culturales, depende de la historia de cada uno, de la historia de aprendizaje, de qué es lo que ha sido para esa persona en base a su experiencia que una conducta sea disruptiva o inapropiada. Y también va a depender de factores valóricos. Entonces, ¿cuándo será un problema? ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener entonces el problema y cómo vamos a llegar a que todos entendamos lo mismo por problema? Lo primero tenemos que analizar el contexto. Si yo a ustedes les digo gritar es una conducta inapropiada, es una conducta disruptiva, lo más probable es que la mayoría de ustedes me diga que sí. Pero ¿qué pasa acá a estas chicas que vemos acá en la diapositiva? Están en un concierto, están gritando y lo más probable es que nadie les va a decir, oigan chicas, que son inapropiadas, que mira qué disruptivas esas niñas. No, ¿cierto? Acá el contexto está determinando de que esa conducta no es disruptiva porque el contexto es diferente. También puede pasar en un concierto, en un partido de fútbol. Pero ¿qué pasa en el aula? En el aula sí va a ser una conducta disruptiva porque va a interferir con el entorno. ¿Ya? También tenemos que considerar otro factor, la edad. Si tenemos un niño de 2 años que permanece concentrado en una actividad 10 minutos, eso no lo podemos considerar como que sea un niño disruptivo o como que sea una conducta problemática, porque a un niño a esa edad es lo que se espera, ¿cierto? Es parte de su desarrollo. Pero si tenemos un niño o niña de 10 años que dura concentrado 10 minutos, sí vamos a tener que esa conducta
está siendo problemática. Y acá lo más importante es el rol de la familia y que con la familia nosotros entendamos lo mismo por conducta problemática. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando queremos modificar una conducta problemática, tenemos que contar sí o sí con el apoyo de la familia. Si no tenemos ese apoyo, es muy difícil poder modificar una conducta. Y tenemos que tener claridad de que lo que para nosotros puede ser una conducta problemática, puede ser de que la familia no lo vea de esa forma. Por lo tanto, tenemos que encontrar qué estrategias vamos a utilizar para poder hacer ver a esa familia de que la conducta puede generar o puede o está siendo una conducta problemática. Y acá me gustaría darles de ejemplo, esto pasó pre-pandemia y estaba atendiendo, bueno, todavía lo atiendo, un niño que tenía la conducta, que para mí era problemática, de pasar la lengua por todas las superficies que fueran como de fierro o de acero. Entonces le gustaba mucho tocarlas y pasar la lengua. Para mí eso era una conducta problemática y se los quise plantear a los papás. Entonces le planteé a los papás esta conducta y les pregunté qué opinaban ellos. Y los papás me dicen, ay María Paz, ¿sabes qué? Nosotros eso como que ya lo soltamos. Estas son palabras de los papás. Me dicen, la verdad es que nuestro hijo no se enferma nunca, ya para nosotros esto no es un problema, no lo vemos así. Y bueno, yo dije, usando este criterio, si no tengo la adhesión de los papás y que los papás opinen lo mismo que yo, es muy difícil que vamos a modificar esta conducta porque lo más probable es que las estrategias que usemos, ellos las tengan que implementar sí o sí. Si no, esta conducta no va a cambiar. Entonces les pregunté a ellos, ¿cuál es la conducta que más les apremia a ustedes? Y ellos me dijeron, lo que más en estos momentos nos significa un problema es que nuestro hijo no se siente a comer con nosotros. Y para nosotros, la instancia de comer es importante y es relevante para nuestra familia. Entonces ahí decidí, bueno, dije, vamos a partir entonces trabajando esta conducta problemática que para ellos era más relevante poder abordarla. Resulta que llegó la pandemia y esta conducta se volvió un problema tremendo. Y la mamá me decía, es que además, me dice, el virus se aloja más tiempo en el fierro, en el acero. Entonces me dice, estoy con un estrés terrible. Quiero sacar a mi hijo a pasear porque el permiso que existe actualmente es muy necesario para las personas dentro del espectro del autismo. Y me dice, y muero de miedo. Y claro, allí una conducta que no era un problema, en otra situación sí lo fue. Obviamente si yo hubiese sabido de que venía una pandemia, hubiese podido decirle, mira, existen pandemias, existen coronavirus, esta conducta la tenemos que modificar. Por lo tanto, empezamos obviamente ahora a hacer el abordaje. Pero eso me gustaría transmitirle, de que a veces una conducta en un momento puede ser que no sea un problema, pero en otro sí. Y eso es lo principal que hay que transmitirle a los papás. Puede ser de que tengamos un niño o una niña que a lo mejor empiece a dar palmadas y empiece a pegar dentro de una conducta problemática. Y los papás, que esto lo he escuchado, me dicen, es que ni me duele. La verdad es que no me duele, entonces no, la verdad es que se lo dejamos pasar. De por sí las conductas agresivas suelen arraigarse,
muchísimo. Y uno tiene que visualizar esa conducta de qué es lo que puede pasar, y de por sí esa conducta se suele mantener. Y claro, ahora no duele, pero ¿qué pasa cuando tenga 9, 10 o cuando sea un adulto? Esa conducta sí va a tener un impacto y sí va a poner en riesgo la integridad física de su entorno. Y a eso yo apelo siempre, y a eso hablamos también de prevención, a la importancia de poder transmitirle esa información a los papás para que también ellos generen esta conciencia y de que de verdad le tomen el peso y podamos todos verlo como una conducta problemática, pero siempre para poder ayudar y mejorar y prevenir. Y acá me gustaría comentarles qué es lo que pasa con los comportamientos estereotipados. Los comportamientos estereotipados son definidos como movimientos o comportamientos repetitivos, aparentemente sin una causa. Ahora hay estudios que ya guían un poquito a las causas por las cuales se producen, y pueden ser comportamientos con alguna parte del cuerpo o también pueden ser verbales, repetir una palabra o repetir un sonido. Los comportamientos estereotipados son parte de los criterios diagnósticos de TEA, o sea, es muy frecuente, yo creo que todas las personas con TEA van a tener comportamientos estereotipados. Las manifestaciones de un comportamiento estereotipado pueden variar muchísimo. Yo creo que es muy variado comportamientos estereotipados. Y también otra cosa importante en este aspecto es que no son exclusivos de TEA. Y el año pasado hicimos un ejercicio bastante positivo con los estudiantes de la universidad, en donde tuvimos que identificar nuestros propios comportamientos estereotipados. Y algunos estudiantes me decían, profe, yo muevo el pie. Cuando estoy nervioso, muevo el pie muchísimo. Otro me decía, profe, yo me gusta dejarme las uñas largas y hago un movimiento con las uñas. Otra persona, tocarse el pelo, ya de una manera determinada. Por lo tanto, no todos los comportamientos estereotipados va a ser necesario intervenir. Y a eso voy de que no son exclusivos de TEA, de que todos podemos tener algún comportamiento estereotipado y que las personas con TEA que lo tienen, no es necesario intervenir en todos. Entonces, cuando el comportamiento estereotipado no es un problema, y me gustaría acá contarles otra experiencia. Hace 2 años más o menos, pre-pandemia también, fui a realizar la visita a un colegio, a uno de mis alumnos, tiene 6 años, con diagnóstico de TEA. Es un niño que le encanta ir al colegio, le encanta estudiar, compartir con sus compañeros, y bueno, fui para realizar un trabajo colaborativo, tuve la entrevista con la profesora, y la profesora, yo le pregunto cómo va todo su proceso de inclusión, y la profesora me dice súper bien, me dice lo único es que cuando se ríe, realiza un aleteo de manos, cuando se ríe y cuando está muy contento. Y bueno, ahí viene mi sorpresa, y bueno, le pregunto si es que ese comportamiento lo realiza en alguna otra situación, por ejemplo, para escribir, o le impide poder poner atención, y me dice, no, me dice, es solo cuando está muy contento. Y bueno, ahí el problema claramente no es el niño, ¿cierto? Sino que el problema es la poca información de pronto, y un poco lo que nos decía Fabiola al inicio. A mí me gusta muchísimo hablar de neurodiversidad. Y la explicación que le di a la profesora en ese momento fue apuntando hacia eso, en que así como hay diversidad, somos todos diversos en distintos aspectos, también neurológicamente.
y también en la manera en cómo procesamos estímulos sensoriales, en la manera en cómo nos comunicamos, en cómo nos manifestamos, puede ser distinto. Por lo tanto, en ese caso no era necesario intervenir en ese comportamiento estereotipado. Y acá me gustaría compartirles esta cita que es de Aido Kedar, es una persona dentro del espectro del autismo que creó este libro y, perdón, me tengo el... espérenme un minuto, bien. Y él en su libro cita lo siguiente. Aletear es mi estereotipia más arraigada. Empecé desde joven, hoy sigo haciéndolo cada vez que siento una emoción fuerte. Es como si hubiera una ruta neurológicamente directa de mis emociones a mis manos. Retenerlo es como obligarme a no vomitar. El impulso es así de fuerte. Así que bueno, les dejo esta cita para poder reflexionar sobre los comportamientos estereotipados. Y ahora nos vamos a allá lo más práctico. La primera recomendación para poder empezar a analizar una conducta problemática es realizar una descripción operacional u operativa. Antiguamente, como habíamos dicho al inicio, era común recurrir para describir una conducta inapropiada a la etiqueta o a la generalización. Cuando queremos modificar una conducta problemática, es importante hacer una descripción lo más detallada de la forma que tiene la conducta problemática. O sea, por ejemplo, vamos a tener una descripción habitual de se frustra mucho. Una descripción operacional para ese se frustra mucho puede ser cuando está haciendo un puzzle y no consigue encajar después de 2 intentos, se golpea la cabeza y comienza a gritar. Entonces ahí cuando nos dicen, por ejemplo, se porta mal, uno lo que tiene que pedir es, a ver, cuéntame un momento exacto de se porta mal. ¿Cuándo consideras tú que se porta mal? Y ahí nos van a relatar. Cuando vamos al supermercado, a lo mejor nos van a decir, haz una pataleta. Y nosotros podríamos decir, ya, ¿y qué hace la pataleta? Llora y se tira al suelo. Entonces necesitamos ser lo más precisos posibles, porque no va a ser lo mismo, ¿cierto? Una conducta como tirarse al suelo y llorar, a una conducta como tirarse al piso y empezar a pegarse cabezazos, o no es lo mismo si empieza a tirar objetos, empieza a tirar objetos contra la ventana para romper el vidrio, o empieza a agredir a cualquier persona que esté frente de él. Por eso necesitamos esta especificidad, porque no va a ser lo mismo y el abordaje cambia de una simple pataleta a lo que podríamos llamar ya una crisis. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la descripción de la forma de la conducta, que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a tener el niño que está llorando en el supermercado porque aparentemente quiere que le compren algo. Y vamos a tener el niño que llora cuando la mamá lo llama para ir a bañarse. Podría ser de que el comportamiento, si lo miramos, son idénticos. Se tira al suelo, llora, grita en el supermercado. Antes de bañarse, se tira al suelo, llora y grita. La forma es la misma, pero ¿qué es lo que cambia? Es la función. Entonces, por un lado tenemos la forma y ahora tenemos que analizar la función que tiene esa conducta. Y el análisis conductual aplicado propone 4 funciones. Primero, llamar la atención. Y acá vamos a tener el típico ejemplo del niño que la mamá, cosa que toma el celular y empieza el niño a llorar.
¿ya? Entonces, esto le pasa mucho a una de mis tías. Entonces me dice, es que es automático, toma el celular y se pone a llorar. Entonces, claro, lo que quiere es llamar la atención de la mamá y que sea la atención exclusiva para él o ella. También vamos a tener a lo mejor el joven que está en el aula y empieza a tirar papelitos, y empieza a molestar al resto de los compañeros. Función, llamar la atención. Vamos a tener otra función que es la de escape. Y el primer ejemplo que dimos de mamá llama para ir a bañarse y el niño comienza a llorar y gritar. La función de esa conducta es escapar de bañarse, ¿cierto? Vamos a tener acá también obtener acceso a tangible. Acá puede ser comida, puede ser juguete, y la que yo creo que actualmente es uno de los mayores enemigos y desencadenantes de conductas problemáticas es el celular. Yo creo que más de algunos nos ha tocado presenciar episodios de llanto, de conducta inapropiada por acceso al celular. Acá el tangible puede ser también la situación del supermercado. ¿Qué es lo que quiere el niño con ese llanto? Lograr de que el papá o la mamá o la persona con que esté le pueda comprar algo, o sea, tener acceso a algo. Y también puede ser a una actividad. Por ejemplo, cuando vamos al parque y ya le decimos, hijo, tenemos que volver a la casa, y se desencadena una conducta inapropiada, una pataleta, un llanto. ¿Por qué? Porque lo que quiere es acceder a más tiempo en el parque. También vamos a tener las funciones sensoriales o automáticas, que acá podrían presentarse comportamientos estereotipados que sí haya que intervenir. Y no sé, un ejemplo, niño que está en el aula y de pronto empezó a romper papel, rompe papel, y eso al parecer es como una conducta autoestimulatoria que le produce algo sensorial, y la función de esa se está manteniendo por un aspecto sensorial. Ahora, puede haber más de una de estas cuando analicemos una conducta problemática. No necesariamente va a ser una. Pueden estar todas, puede estar una, pueden estar tres. Eso es independiente. Y ahora vamos a ver, tenemos la forma, tenemos la función, pero ¿cómo llegamos a esa función? Y es importante hacernos estas preguntas. ¿Qué pasa antes de la conducta problemática? ¿Cuál es la conducta en sí? Que eso ya lo vimos con la descripción operativa. ¿Y qué es lo que pasa después de la conducta problemática? Porque esto es determinante, y también el contexto. Por ejemplo, en el caso del supermercado, ¿qué pasa antes? Y esto es típico que los papás dicen, es que lo hace con él. Conmigo nunca ha hecho un berrinche en el supermercado. Ese ya es un antecedente. O sea, tenemos de que cuando va al supermercado, pero con el papá, se desencadena una conducta problemática, o sea, lo que pasa antes. También me ha pasado que a veces, bueno, yo hago terapia en las casas de los niños, porque también el enfoque del análisis conductual aplicado sugiere de que se haga en el entorno familiar para poder justamente abordar estas conductas. ¿Y qué pasaba? Estábamos trabajando y de pronto aparecía la abuelita, y de la nada el niño se tiraba al piso, empezaba a tirar la silla, empezaba a tirar los materiales, y aparentemente uno dice, no sé qué le pasó, pero sí tenemos un antecedente. La abuelita pasó sin querer. Y acá no es que siempre tenemos que ver de que las personas no lo hacen con querer. Obviamente la abuelita en las mejores de las intenciones se aparece, pero sí es importante
considerarlo y poder brindarle estrategias. ¿Y qué es lo que pasa después? Lo más probable es que a lo mejor en el mismo, volvemos al ejemplo del supermercado, lo más probable es que a lo mejor el papá sí compre. El niño tiene la conducta problemática, se tira al piso, llora y el papá, ¿qué es lo que hace? Le compra el chocolate o le compra lo que el niño quiere. Entonces lo más probable es que lo que pasa ahí es que la función se acredita. O sea, llorar y patalear le está permitiendo acceder al tangible. Y lo más probable es que en otra ocasión el niño lo vuelva a hacer, porque incluso puede que lo haga antes de incluso pedírselo, porque ya sabe que la conducta de gritar y de llorar le va a servir para conseguir lo que él quiere. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí, parece que sí. Que veo unas manitos levantadas, pero me parece que voy bien. Sí, María Paz, se escucha muy bien. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a tener que lo que pasa antes y lo que pasa después va a determinar nuestra conducta, por lo tanto lo que vamos también va a determinar nuestro abordaje. Lo que vamos a ver hoy día es que el abordaje aquí, ¿qué podemos hacer antes? Porque sí vamos a tener abordaje que va a apuntar acá, pero en función del tiempo no lo podremos ver. Entonces veremos qué es lo que pasa antes. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Primero, operacionalizamos la conducta objetivo, luego identificamos el ABC de la conducta, haciendo énfasis en lo que pasa antes y lo que pasa después, luego encontramos la función y la intervención con énfasis en la prevención. Y primera estrategia de la cual yo soy muy partidaria y la utilizo habitualmente en mi diario vivir, no sé qué haría sin mis ayudas visuales, son los soportes o ayudas visuales. Yo tengo millones de lápices porque tengo que destacar todo con distintos colores. Tengo mi calendario visual escrito, así como también mi agenda en Google. Y así, millones de ayudas visuales que me contribuyen a organizarme y a muchas otras cosas más, ¿cierto? Maneja la ansiedad y todo lo que pueda favorecer la utilización de estos soportes. Acá en ayudas y soportes visuales están las imágenes, pero no lo asociemos al uso de pictogramas, ¿ya? No es lo mismo. Si bien el pictograma puede ser una herramienta, pero yo soy muy partidaria de ver las habilidades del niño porque en algunos el pictograma no es tan efectivo y lo que yo hago es ocupar imágenes reales, ¿sí? Bueno, ese es otro tema para ahondar, pero lo que difiere es que algunos tienen la capacidad de abstracción y comprender un pictograma y hay otros chicos que no. Entonces, vamos a tener el timer, que funciona muchísimo. Ahora mismo lo estamos implementando con un niño de 9 años más o menos, que se demoraba 45 minutos en la ducha y siempre que había que salirse de la ducha había conductas problemáticas, gritos, llanto y después era muy difícil ver en la ducha. Funcionan como las reglas del tránsito para todos. En la señalética del tránsito no está alguien diciéndonos, oigan, miren, ahí dice pare, tienen que parar, sino que está. Ni siquiera sabemos quién la puso, pero está y nosotros la obedecemos. Lo mismo pasa con las reglas visuales. No está la mamá, no está el profesor, no está la terapeuta diciendo a cada rato, te dije que te vayas a lavar las manos, te dije que tienes que
te voy a pagar el agua, ya te dije que ya llevas 45 minutos, no hay nadie. Hay alguien, hay una regla que no sabemos bien quién la puso, pero está, como la regla que tenemos acá de no morder. Es una regla que está. Porque hay muchos niños, no solo con diagnóstico de TEA o con el diagnóstico de, por ejemplo, posicionista desafiante, que a lo que ponen oposición es a la regla de las personas. Por lo tanto, cuando lo atribuimos a algo visual, es mucho más fácil su abordaje. Bien. Y acá vamos a ver estas 4 tips que están enfocados en los antecedentes para modificar y prevenir en conductas problemáticas. Va a ser ofrecer opciones, sobre todo porque va a ayudar al niño a también, lo vamos a ayudar a hacerlo entender de que él también puede tomar decisiones. Y el tomar decisiones es parte de la autonomía, algo tan importante y que siempre vamos a querer enseñar en nuestros niños y niñas. Entonces, el ofrecer opciones va a ser, a ver, por ejemplo, el mismo niño que no quiere ponerse en pijama, llanto, grito, y le podemos ofrecer, mira, hoy día te puedes poner este pijama o este otro, ¿cuál quieres? Ponemos nuestro límite, o sea, no puedes andar desnudo, pero damos opciones. Y eso en el niño genera algo. Y de por sí hace que el niño empiece a ceder. Mira, queremos generar el hábito de leer cuentos en la noche. Hijo, mira, tenemos estos 2. ¿Cuál quieres hoy día? O tareas. En la terapia también, a los niños les digo, a ver, ¿por cuál quieres partir? Y ahí va a ser clave también, junto con ofrecer opciones, hacer un entrenamiento en comunicación funcional. Y esto es lo primero en todos los abordajes, no solo en los niños con TEA, sino que en cualquier persona que tenga un trastorno o alguna alteración en el desarrollo de la comunicación o del lenguaje. Y funcional es que les sirva para poder comunicar sus deseos, sus emociones, qué es lo que está pasando. Cuando encuentran una forma funcional de comunicarse, las conductas problemáticas disminuyen. Y tenemos que acá analizar de que no solo va a ser el lenguaje oral, puede ser gestos, puede ser a través de imágenes, y también poner mucho ojo en que vamos a tener niños con TEA que a lo mejor tienen lenguaje oral, pero que no lo ocupan, o no lo ocupan de manera funcional, o el lenguaje que tienen en realidad es parte de a lo mejor sus gustos restrictivos y no sabe pedir un vaso de agua y solo sabe hablar de los temas que a él le interesan. Por lo tanto, necesitamos intervenir y establecer una comunicación que a esa persona le funcione. También es importante considerar los ajustes que hacemos al momento de presentar un material o una actividad. Muchas conductas problemáticas se dan porque, no sé, presentamos una actividad y a lo mejor el niño, por un lado, no sabe comunicar de que eso está muy difícil y que no lo sabe hacer, y por otro lado, porque proponemos a veces actividades o trabajos que están por sobre sus capacidades o que necesitan de ciertos ajustes o, por ejemplo, una ayuda visual entre medio. Entonces va a ser importante que consideremos eso. A veces en el aula o en la terapia también me pasa de que vamos a tener un niño que exclusivamente en la clase de matemáticas es donde tiene conductas problemáticas. ¿Por qué? Porque eso es lo que más le cuesta. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder ayudarlo y hacer los ajustes para que esta persona pueda hacerlos y podamos disminuir de esa manera las conductas problemáticas. Y lo último, que es transversal para cualquier vertiente, ¿cierto? Cualquier abordaje de conductas problemáticas es la actividad física. Y por eso creo que es muy importante que respetemos y que promovamos también de que
el permiso es importante, el permiso en comisaría virtual para las personas dentro del espectro es importante, y para los que no salen es fundamental que puedan realizar alguna actividad física, porque está comprobado que tiene un impacto en la disminución de las conductas problemáticas. Bien, muchísimas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Vi por ahí bien activo el chat, pero no lo leí. Ahí les dejo las referencias y pasamos entonces a las preguntas. Voy a Agradecemos ver. la presentación de María Paz Martínez, y a continuación Camila Farías, estudiante de nuestra carrera, le formulará algunas de las preguntas recibidas en el chat. Ya, profesora María Paz, voy con la pregunta número 1. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, muy bien. ¿Quién Vamos es a el dejar de- profesional apropiado para diagnosticar un TEA en un niño de 4 años? Bueno, bueno, yo creo que siempre el diagnóstico tiene que ser a partir de un equipo multidisciplinario. Ahora tenemos test que están estandarizados y que son los que nos van a entregar el diagnóstico de TEA, que es el A2 y el ADIR. Y acá los profesionales que lo aplican tienen que estar acreditados para la aplicación de este instrumento que está validado, y en su mayoría son neurólogos o psiquiatras. Y en el caso de si tiene 4 años, tiene que ser infantil. Ahora, esto, como les decía, el diagnóstico es multidisciplinar, entonces siempre es importante de que el colegio, la familia, si tiene terapias por fuera, como se dice, puedan también aportar en la elaboración de este diagnóstico. Ya, dentro de la misma pregunta dice, ¿qué historial se podría pedir a un apoderado en las condiciones actuales que solo envía un certificado del neurólogo por TEA pero sin historial? Claro, podría ser, sí, ahí, bueno, ahí serviría muchísimo la aplicación de UNAVI, que es una entrevista para la familia. Entonces, en este contexto, si bien entiendo la pregunta, el entorno académico no podría aportar con mayor información porque no lo conoce. Si bien es cierto, ahora tenemos estudiantes en las aulas que no alcanzamos a ver. Por lo tanto, nuestra percepción puede cambiar a través de lo online. El diagnóstico se hace presencial. De hecho, estos test a los cuales yo hago referencia son test que están hechos para aplicarlo de manera presencial. Entonces me imagino de que llegar a un diagnóstico tiene que buscar a alguien que lo esté aplicando, si hay lugares que lo están realizando, con ciertas adaptaciones, que también puede verse afectado porque, por ejemplo, estos test no están validados con el uso de la mascarilla. Entonces, sí, en estos tiempos está un poquito más complejo el diagnóstico, pero creo que con una buena entrevista a la familia debería también bastar para poder hacer este diagnóstico. Lo más probable es que no sea en una sesión, sino que en muchas, más de una. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sigo con la pregunta número 2. ¿Cuál es el tiempo de concentración aproximado de un niño de 5 años? La verdad es que no, yo siempre mido los tiempos de concentración acorde a la misma persona. ¿En qué sentido? En que, y esto va muy en mi enfoque. Mi enfoque es que analizo las individualidades de cada persona.
Por lo tanto, ponernos un criterio de decir un niño de 5 años tiene que durar 20 minutos, más que eso, lo que yo hago es ver cuánto dura actualmente y en cuánto lo quiero ir incrementando. La verdad es que lo de los tiempos de concentración no te podría detallar cuánto es para un niño de 5 años ni cuánto es para un niño de 10, porque también creo que va a depender mucho de las peculiaridades de cada persona. Entonces, y también frente a qué tarea puede ser. Así que no te puedo responder mucho, aportar en esa pregunta. Ya, entonces seguimos con la siguiente. Pregunta número 3. ¿Existe alguna estadística o estudio que indique un aumento en el diagnóstico de TEA y esto a qué se debe? A ver, aumento en el diagnóstico de TEA, eso no existe. A lo mejor aumento de la conducta problemática, porque, bueno, actualmente el diagnóstico vamos a catalogarlo de acuerdo a la funcionalidad de la persona, de cuán autónomo y cuántas ayudas necesita, cuántos apoyos o soportes necesita. Entonces vamos a tener personas que van a ser leves porque los soportes y ayudas que necesitan son muy pocas. Vamos a tener moderado, en donde son los apoyos y las ayudas que se necesitan son moderadas, vale la redundancia, y severos, en donde los apoyos y los soportes son casi al 100. O sea, dependen muchísimo de otras personas para poder desenvolverse. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Puede pasar un niño de severo a leve? Puede ser. Puede ser porque también el test que se aplica para determinar eso, que es lo que habíamos hablado, o una persona pase de un TEA severo a un TEA leve. Ahora, no me ha pasado de que de un TEA leve pase a un TEA severo. Lo que sí puede pasar es que las conductas problemáticas puedan pasar de leves a graves. Y podríamos vernos frente a una conducta a lo mejor solo de llanto, pasar a una conducta de autolesión o de agresión hacia otras personas, y ahí ya estaríamos hablando de crisis. Crisis va a ser cuando se ve en riesgo la integridad física de la persona y de su entorno. Bien. Ya. Pregunta número 4. Hola, soy Tamara, terapeuta ocupacional, también docente de la Universidad de O'Higgins. Nosotros abordamos muchas conductas estereotipadas desde la integración sensorial. ¿Cómo ves tú la unión de esas teorías? ¿Has trabajado con otros modelos y complementan apoyos? Camila, ¿me podrías repetir el inicio de la pregunta, perdón? Ya. Hola, soy Tamara, terapeuta ocupacional, también docente de la Universidad de O'Higgins. Nosotros abordamos muchas conductas estereotipadas desde integración sensorial. ¿Cómo ves tú la unión de esas teorías? ¿Has trabajado con otros modelos y complementan apoyos? Sí, totalmente. O sea, creo que lo sensorial, y por eso no, lo sensorial es algo que sí o sí hay que considerar al momento del abordaje de las conductas problemáticas, y creo que es muy interesante poder hacerlo desde las dos perspectivas. Y apuesto mucho por el trabajo multidisciplinario, en donde podamos abordar desde lo sensorial, ¿cierto? Desde las estrategias que aporta el abordaje desde la integración sensorial, pero sin dejar de lado el manejo de la conducta. Creo que acá no es como ninguno 100%, sino que siempre apostar al trabajo multidisciplinario desde diferentes perspectivas.
Muchas gracias, profe. Pregunta número Camila, 5. me dicen de que nos estamos pasando del tiempo y que no podríamos hacer más preguntas. Ya, no se preocupe. Las preguntas después se responderán por el chat. El resto de las preguntas, ¿cierto? Enviamos un correo con las preguntas pendientes, por favor. Agradecemos a todos por sus preguntas y tal como estaba diciendo la docente Soledad Campos, las preguntas pendientes y que no fueron respondidas serán mediante correo en una brevedad de tiempo respondidas. Agradecemos también a la docente María Paz Martínez por compartir sus conocimientos y a ustedes, quienes están ahí conectados, por su participación en esta segunda jornada de educación especial de la Universidad de O'Higgins. Los y las invitamos el próximo miércoles 28 de abril a las 17 horas a la tercera charla de este ciclo. Colaborar para aprender en diversidad, a cargo de los docentes Claudio Aguilera Telles, de la Universidad de O'Higgins, y Juan Fica Vargas y Nicole González Tribeño, del Colegio Antártica Chilena de Vitacura. Muchas gracias y que tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias. Gracias.